Buenos días, compañeros. Hoy día vamos a tratar el tema de la civilización griega. La ubicación geográfica. Macedonia Occidental, Epirus, Lamia, Grecia Central, Grecia Occidental, Pelopons, Patras, Atenas. Grecia se ubica en el sureste de Europa, la península balcánica, límite al norte con Albania. Los Balcanes. La Grecia continental montañosa y extensa se dividió en pequeñas ciudades, independientes con sus propios gobiernos, culturas y costumbres. Islas. El mar Egeo, con sus numerosas islas, fue clave para la civilización griega, facilitando el comercio, la comunicación y proporcionando refugio en tiempos de guerra. Costas. Las costas de Grecia se caracterizan por su irregularidad y abundancia de bahías y puertos naturales. Facilitaron el comercio y la navegación, convirtiendo a los griegos en expertos marineros y comerciantes y enriqueciendo su cultura. Ahora vamos a hablar de las etapas. Se clasifican en 6 etapas. La primera etapa es civilización minoica, entre 3000 y 1450 a.C., centrada en Creta, conocida por sus palacios y arte sofisticado. La segunda etapa es civilización micénica, entre 1600 y 1100 a.C., en la Grecia continental, famosa por sus fortalezas y la guerra de Troya. La tercera etapa es Edad Oscura, entre 1100 y 800 a.C., periodo de declive y pérdida de la literatura. La cuarta etapa es época arcaica, entre 800 y 500 a.C., resurgimiento con la formación de polis, colonización y literatura épica. La quinta etapa es época clásica, entre 500 y 323 a.C., edad de oro con el auge de Atenas y Esparta, democracia, filosofía y grandes conflictos. La sexta y última etapa es época helenística, entre 323 y 330 a.C. Tras la muerte de Alejandro Magno, la expansión de la cultura griega y mezclas de culturas orientales. Gracias. Ahora le doy paso a los compañeros. Civilizaciones predénicas. Cultura minoica, 2700 a 1450 años antes de Cristo. Se desarrolló en Creta. Destacó por sus palacios, arte avanzado y comercio marítimo, usando la escritura lineal A. Cultura cicládica, 3000 a 2000 años antes de Cristo. Es conocida por sus figuras de mármol simplificadas y sus artefactos de cerámica. Cultura micénica, 1600 a 1100 años antes de Cristo. Se desarrolló en la Grecia continental. Fue conocida por sus fortalezas, tumbas reales y la escritura lineal B, conocida por la guerra de Troya. Cultura de los helenos, 2000 a 1100 años antes de Cristo. Se desarrolló en la Grecia continental. Marcó el inicio de la civilización griega, con influencias en el lenguaje y organización social que pasaron a evolucionar a las civilizaciones micénica y clásica. Le doy el paso a mi compañero. Grecia arcaica. Desarrollo de estados de ciudades y estados. Atenas, Esparta, Tebas y Colinas son unidades políticas independientes. Cada una de ellas tiene su propia constitución, leyes y ejército. Expansión marítima y comercio. Los griegos se expandieron por el Mediterráneo, estableciendo colonias como Asia Menor, Sirias e Italia. Promovió el comercio, la difusión cultural y el reencuentro con otras civilizaciones. El renacimiento cultural.
Se caracterizó por el renacimiento cultural, la poesía épica, la cerámica, el arte y la agricultura. Estas alcanzaron un esplendor, el mayor esplendor. Y por último, las orígenes de la democracia. La participación ciudadana en la vida política se incrementa gracias a un sistema de gobierno basado en la voluntad popular. Grecia clásica, la guerra médica. La guerra médica que enfrentaron los griegos contra el imperio persa demostraron un momento crucial para la civilización griega. La paz y el auge cultural. Tras la guerra médica se produjo un periodo de paz y tranquilidad. Las ciudades se dedicaron al desarrollo cultural. La guerra del Peloponeso. Una guerra entre Esparta y Atenas que dividió el mundo griego. Las guerras desgastó a ciudades y estados. Y esta fue una guerra clave para la civilización griega. Ascensión de Filipo IV de Macedonia. Filipo IV de Macedonia unificó a estados y ciudades a un mando para finalizar la época clásica. Filipo II, rey de Macedonia, unificó a las ciudades y estados griegas bajo su mando. Alejandro Magno, hijo de Filipino II, lideró la conquista del imperio persa y extendió la influencia griega a nuevas regiones. Ciudades helenísticas. Tras la muerte de Alejandro Magno, el imperio macedonio se dividió en varios reinos. Se fundaron ciudades helenísticas como Alejandría, Antioquía y Pérgamo. Cultura helenística. La cultura helenística fue un producto de función de las culturas griegas con otras culturas del Oriente. Gracias. Bravo.